Hola, mi nombre es Samantha Esqueda Y mi nombre es Adrián Chacón. y bueno, hoy vamos a hablarles un poco acerca del diseño que realizamos del sumador y restador del prelaboratorio de esta semana. El enunciado de este prelaboratorio dice lo siguiente: tenemos entonces dos variables de 3 bits cada una y nos piden que hagamos un circuito que sume y reste. Este circuito matemático va a tener un seleccionador de operaciones de 2 bits que viene dado por una tabla que se nos planteó cuando están en cero, cuando hay dos combinaciones en cero, cero se suma y cuando es una combinación cero uno o uno cero se resta. Entonces, evidentemente como estamos haciendo resta, le vamos a incluir entonces un LED con un signo, porque los resultados pueden ser negativos. Esto lo vamos a hacer incluyendo también un bit adicional en las variables de entrada, que vamos a tomarlo para bit de signo. Y vamos a representar el resultado en un display de 7 segmentos. Entonces, en operaciones de tanto suma como resta, la compuerta XOR es fundamental, ya que, por ejemplo, acá tenemos la tabla de la verdad de una suma, ya que tanto para la suma y para la resta trabajamos con operaciones de suma. En el caso de la resta trabajamos con complemento a uno y complemento a 2. Entonces, en esta tabla de la verdad que tenemos por acá, tenemos una suma de 2 bits, donde C es el carry y S va a ser la suma. Al realizar toda esta suma, la suma de los bits de 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, obtenemos entonces estos resultados para el carry y estos resultados para la suma. Haciendo luego suma de productos, tenemos estas dos funciones resultantes. Como vemos en la S es la función exactamente igual a la XOR. Por eso es que nosotros en la mayoría de nuestro circuito diseñado utilizamos bastantes XOR, ya que representa la suma de nuestros bits de entrada. Mientras que C se representa como el carry, que normalmente viene dado con la compuerta NAND, pero en el caso de nuestro diseño no lo utilizamos. Aquí tenemos el diseño. Más adelante les vamos a mostrar que lo simplificamos aún más y también lo realizamos con multiplexores, que también se los vamos a enseñar un poquito por encima. Entonces, las compuertas o los componentes principales que utilizamos fueron dos sumadoras, bueno, en su mayoría la compuerta XOR, y tenemos también el codificador BDC. Entonces, vamos a ver cómo funciona una sumadora. Como ven acá en pantalla, vamos a tener entonces dos números binarios, que puede ser o el input A o el input B. ¿Dónde están entonces cada uno de los bits representados? A la derecha, la parte que aparece la S va a ser la suma de estos dos bits. Y abajo vemos que tenemos un carry 0 y un carry 4. El carry 4, como está representado ahí, va a ser el carry del bit 4 o del último bit o de la suma en total, como lo quieran llamar, de la suma de todo el número A y todo el número B. El carry 0, como ven acá abajo en la pantalla, va a influir de dos maneras en el circuito, cuando esté en activo y cuando esté en bajo. Como lo vemos acá, cuando esté en high o low, que en el caso del Proteus va a ver o en rojo o en azul. Entonces, ¿qué sucede cuando está en azul? Cuando está en azul o cuando está en bajo, la operación de suma se realiza normal. En la suma vamos a tener sí, la operación resultante. Si estamos sumando 2 más 1, va a salir el 3. ¿Qué sucede cuando el carry 0 está en bajo? Básicamente a la salida vamos a tener el complemento a 2, ¿ok? Que básicamente ¿qué es? El complemento a 1 más un bit al final. Y bueno, por último, que usamos un cátodo común, y aquí tenemos entonces también el chip para que vean las entradas y las conexiones. Y bueno, aquí viene la parte que vamos a analizar el circuito en la parte de la izquierda y la derecha y los dejo con mi compañero Adrián. Tal como lo dijo mi compañera Samantha, acá tenemos nuestro análisis del circuito en el cual tenemos nuestras dos entradas de variables de 3 bits que son A y B. Tenemos también nuestros switches que van a controlar básicamente cómo se va a comportar nuestro circuito. En este caso tenemos representado en la imagen el caso en el que tenemos el switch 1 en cero y el switch 2 en cero, es decir, que se está sumando con total normalidad. Si nos fijamos, tenemos las compuertas XOR, la cual tiene la finalidad de que cuando el switch está en cero, la salida sea la misma que la entrada para cada uno de los bits, pero que cuando el switch está en uno, la salida sea la negación de la entrada, de manera que se pueda aplicar este complemento a uno y cuando el switch está encendido, adicionalmente irá a entrar al acarreo. Cualquiera de los dos que esté encendido va a entrar al acarreo, por lo cual si vemos en la parte de abajo, al final tenemos una compuerta OR. Eso es para que independientemente de cualquiera de los dos switches que se encienda,
el acarreo se pueda encender. Y si el acarreo se enciende, tendremos funcionando de manera efectiva nuestro complemento a 2, ya que sería nuestro complemento a 1 negando con las compuertas XOR y no es la suma de un bit adicional que podemos hacer con el carry. Nos vamos a poder percatar que tenemos dos escenarios para el bit de signo, en el cual el primer caso está apagado porque estamos haciendo una suma, o bien sea que estamos haciendo una resta, pero el resultado nos da positivo. ¿Ok? Y también tenemos el caso en el cual la resta nos da un resultado negativo porque el bit de signo está encendido. Esto producto de que el número binario que se está restando es mayor que el positivo. En este caso, la segunda parte del circuito. Si se fijan, una vez que tenemos nuestra salida de nuestra sumadora, los números negativos se representan, están puestos en complemento a 2. El primer bit de signo está encendido, ¿ok? Tenemos un bit de signo y 3 de magnitud. El bit de signo estará encendido. Y ahí sabemos que efectivamente nuestro circuito está funcionando y que la salida es un número negativo. Ahora, ¿qué pasa? Hay dos escenarios. ¿Se acuerdan lo que explicó el profesor en su momento cuando dijo que al sumar tenemos el doble de bits que cuando restamos? Bueno, se van a poder percatar de que aquí en este caso vamos a tener una suma. ¿Ok? Esto es una suma normal. Y tenemos la salida 9. Si se fijan, el 9 necesita el cuarto bit para poder representarlo. Entonces, eso no significa que nuestra operación sea una resta, porque este bit va a ser de signo únicamente cuando yo esté haciendo una resta. Y cuando estoy haciendo una resta, cuando tengo alguno de los dos switches encendidos. Entonces, adicional, el OR que teníamos en la lámina anterior va conectado a esta compuerta AND, y cuando yo estoy restando, porque tengo cualquiera de los dos switches encendido y adicionalmente tengo el bit de signo encendido, yo ahí sé que mi circuito está en presencia de una salida que es negativa en el display, haciendo que se represente de forma correcta. Aquí tenemos un ejemplo en este caso. Si se fijan, en la de arribita tenemos que la entrada está en rojo y la salida está en azul. Ahí se está aplicando el complemento a 1. Si se fijan, bueno, funciona al verlo para cada uno de las compuertas XOR. Y podemos ver que al momento de que eso sucede, se le ingresa también en el acarreo de entrada un valor alto, lo que hace que el complemento a 2 se termine de efectuar de manera correcta para poder representar bien nuestro número en el display. Luego tenemos una última versión del Proteus con algunas cosas optimizadas de manera que no podamos cambiar los bits de signos de entrada, porque para eso tendríamos que hacer complemento 2 y es más fácil automatizarlo con la compuerta, con la entrada del switch 1 y la entrada del switch 2. Aquí tenemos, bueno, un escenario en el que estamos haciendo una resta. Si se fijan, aquí estamos restando 4 menos 5 y nuestra salida es menos 1. Ahora, si quieren, vamos a ver funcionando nuestro circuito en vivo en el Proteus. Ahora podemos ver aquí nuestro circuito funcionando en vivo. Si se fijan, tenemos, como les dije, este representa si nuestro número va a ser negativo o si va a ser positivo. Aquí tenemos el número 5, aquí tenemos el número 4. Si lo sumamos, tenemos el número 9. Pero si al 5 yo le resto 4, me debería dar un 1 positivo. Pero si yo al 4 le resto 5, me debería dar un 1 negativo. Estamos viendo el multiplexor, en el cual, si se fijan, tenemos negadas a cada uno de estos sitios. Y nuestro switch va a la entrada del multiplexor que decide cuál de las dos es salida. Tenemos un multiplexor de 2 a 1, cuádruple. En este caso, que la verdad se ajusta bastante a nuestras necesidades, pero es menos práctico en cuanto a espacio y a cantidad de chips que nuestras compuertas XOR. Pero igualmente podemos ver que funciona
con total normalidad. Aquí, bueno, si nos fijamos, estamos haciendo 1 menos 3, cosa que nos da menos 2. Si lo sumamos, 1 más 3 nos da 4. Si restamos 3 menos 1, efectivamente nos da 2. Pero si yo quiero sumar números negativos, en los anteriores no podíamos, incluso no estaba contemplado. Pero aquí tenemos el escenario en el que sumamos menos 1, menos 3 y nos da menos 4, funcionando con total normalidad. Entonces podríamos ver que ese ha sido todo nuestro prelaboratorio. Esperemos que les haya gustado, esperemos que también se haya entendido y muchísimas gracias por su tiempo, por su atención y hasta la próxima.